Este viernes, el presidente Donald Trump subió a su red social un mensaje que dice, o en el que parece dirigido al liderazgo iraní, y en el que se lee esto en su red Truth Social. Respeto profundamente que todos los ahorcamientos programados para ayer, y entre paréntesis escribe más de 800, hayan sido cancelados por los líderes de Irán. Gracias. Eso dice el presidente Trump, pero lo está diciendo cuando organizaciones no gubernamentales además están hablando de al menos 2.595 muertos por la violenta represión a las protestas antigubernamentales que se desataron desde el 28 de diciembre por la crisis económica y la elevada inflación. Y cuando también el presidente primero dijo la ayuda va para allá y después dijo no, de momento vamos a esperar. Vamos a conversar con Mauricio Meshulam, analista internacional. Qué gusto saludarte, Mauricio. A ver, ¿cómo termina la semana? ¿En dónde quedaron las cosas? ¿Dónde están las cosas para ti? Bueno, pues este es uno de los casos. Hola, querida Gaby, querida audiencia. Este es uno de los casos en donde la situación no le sale a Trump precisamente como él desea que le saliera. Él había amenazado, y esto es muy delicado, si hay que decirlo también en términos disuasivos, así como lo de Venezuela catapulta la credibilidad de su palabra y su determinación a usar la fuerza. Lo que vimos esta semana es precisamente lo opuesto en el tema de Irán, porque él había ya amenazado al uso de la fuerza si Irán mataba, o el régimen iraní mataba manifestantes, lo cual está documentadísimo que sí ocurre por parte de sus agencias de inteligencia, por parte de distintos gobiernos, organismos de derechos humanos. Eso ya ocurrió, independientemente de que sí es un hecho que Irán ha suspendido las ejecuciones públicas. Esto también es verdad, pero él se ancla de eso por otro factor central, que es las advertencias que le hacen tanto sus propias fuerzas de seguridad como gobiernos aliados de toda la región, advertencias al respecto de los escenarios que se podían suscitar, lo que podría haber arrastrado a Estados Unidos a una guerra más prolongada que Trump no desea. Entonces, en realidad lo que sucede es que él amenaza y además dice, ya va en camino la ayuda, y además ya había Estados Unidos evacuado varias bases militares y se había evacuado personal Sí. diplomático, se había cerrado el espacio aéreo iraní, y al final del camino eso no se concreta. Ok, lo que no se va, aunque diga lo que diga Trump, es la crisis. Una inflación de más del 40%, una caída en los ingresos petroleros por las sanciones, el desplome brutal en el valor de la moneda, el real. Si esto no se va, ¿qué sigue? Mira, es que lo dices correctamente, los factores estructurales que detonan las marchas siguen todos ahí. Lo que sucede es que cambia un poco el panorama político, porque en primer lugar, el régimen había mostrado inicialmente me refiero a los primeros días de estas manifestaciones, había mostrado cierta suavidad si tú lo comparas frente a otros movimientos de manifestaciones, y había mostrado más disposición al diálogo, y eso cambia en el momento en que Trump se pone del lado de los manifestantes y dice que atacará a Irán si es que el régimen asesina personas que están en la calle. Entonces, este punto específico ha cambiado. Número dos, el régimen demostró que tras unos días de haber mostrado cierta flexibilidad, no lo iba a hacer más. Las guardias revolucionarias islámicas tomaron básicamente el asunto en su control y comenzaron a reprimir brutalmente las manifestaciones. Por lo tanto, no hay hoy el incentivo aparentemente de salir a la calle. O sea, sí lo hay desde la perspectiva económica, política, todo lo demás, pero lo que sucede es que ya en este momento está muy clara la consecuencia de salir a la calle, y esto desincentiva las manifestaciones, por lo menos pierde el momento que tenía el movimiento. Ok, los países árabes pareciera que estaban como
con pocos comentarios públicos, al menos desde este lado del mundo así se percibió. Y la pregunta es si tanto Trump como estas naciones son más cautas porque decapitar, digamos, al régimen no representa eliminar todo un sistema, que es algo casi similar a la reflexión que luego se viene haciendo sobre lo que ha ocurrido hasta ahora en Venezuela. ¿Para ti ese sería un argumento poderoso para, de momento, decir hay que tener cautela? ¿Crees que existió esa reflexión? Mira, sin duda. Lo que pasa es que era muy difícil de prever la respuesta que iba a dar Irán y el régimen, al sentirse amenazado, podía responder de formas muy disruptivas para toda la región. Respuestas, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, además de atacar distintas bases estadounidenses en muchos países afectados. Y definitivamente un bombardeo, dos bombardeos, tres bombardeos no iban a terminar con el régimen. Hay que entender que se trata de un régimen muy, muy complejo, muy afianzado, dentro del cual no se percibían fracturas. Este es un factor central. No había fracturas visibles a pesar de la fuerza de las manifestaciones que vimos. Y esto significa que tienes a las 120,000 guardias revolucionarias y a todo un sistema que hay alrededor de ellas, además de muchísimos aliados formales e informales del régimen, lo que significa que no basta eliminar, por ejemplo, al ayatollah Ali Khamenei, o no basta ni siquiera las decapitaciones que llevó a cabo Israel. Estamos hablando de verdad de decenas de líderes del aparato de seguridad y el régimen es lo suficientemente sólido como para resistir todo eso. Entonces, sí. Terminar con una cosa así es realmente o implicaría una campaña muchísimo más prolongada y quizás no solamente aérea. Claro, y de consecuencias que, bueno, ya ni nos imaginamos. Gracias por este análisis para cerrar la semana, Mauricio. Buenas noches. Al contrario, muy buenas noches y seguimos en contacto, muy pendientes también de lo que pueda ocurrir en Irán y en otras partes. Hasta pronto.